sea, bueno, listo. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver No algunos sé textos de si me Juan L. oyen. Ortiz. Yo no A tengo ver, a sonido, ver, no oigo nada. vos no tenés sonido, Te oímos. pero los demás sí me escuchan, ¿No? Mónica. ¿Cómo hacemos? A ver, qué raro, Hay ¿no? un chat, a ver. ¿Por qué no salís y a ver, pero le hablo si no me escucha es inútil, ¿no? A ver si... Escribile. Sí, estoy tratando de que se me abra el chat, pero Hay una resfriada, acá está, pobre. sí. Sí. Ahí le estoy escribiendo. No sé por Le qué. habrá puesto a compartir audio. Ah, ahí Ahí escucho. salió, sí. Bueno, acá está entrando Aurelio también, que era la bolilla que faltaba. Oh, bueno, vamos a esperar que entre Aurelio. Ahí está Ahí está. Aurelio. Hola, Aurelio. Yo no soy, señores míos, más que un pobre guitarrero, dice Aurelio, ¿no? Ahí lo pueden ver en las redes, ejerciendo sus virtudes musicales, últimamente. Se ríe, bueno, listo. Bueno, hoy vamos a ver algunos poemas de Juan L. Ortiz, es un poeta que ya hicimos en algún momento, le dedicamos dentro de otro ciclo le dedicamos una reunión. Hoy vamos a ver otros poemas, por ahí algunos repetimos también, ¿no es cierto? Pero bueno, Juan L. Ortiz, para mí, en mi opinión, digamos, y esto hay que matizarlo también, obviamente, ¿no? Pero es un poeta único, ¿eh? Bueno, y sobre todo, digamos, para lo que es la poesía argentina, ¿no es cierto? Tal vez, después podemos discutir, ¿no? Cuál es el alcance de la palabra poesía y demás, pero si vamos a hablar de lo que uno podría considerar un poeta puro, ¿no es cierto? Puro no en un sentido moral, ¿no? Sino un tipo completamente entregado a la poesía. Yo creo que Juan L. Ortiz es el más grande poeta argentino, ¿eh? Por lo menos durante el transcurso de esta reunión y por el día de hoy. Pero me parece que sí, que efectivamente este, es un tipo que no tiene, digamos, no podemos compararlo con ningún otro. Es como en sí mismo generó una tradición. Es un poeta que nació en Entre Ríos, este, en una ciudad, un pueblo en aquel momento que se llama Gualeguay. Después tuvo nació en el año 1896, más o menos anda por la generación de Borges, un poquito más grande. Este, mm, eh, el padre era funcionario no sé dónde, estuvo viviendo unos años en un pueblo ahí cerca, después volvió ahí a Gualeguay. ¿M? Empezó a trabajar en el registro civil de Gualeguay y ahí trabajó toda su vida, es decir, fue un funcionario y se jubiló ahí en el registro civil. Después, una vez que se jubiló, se fue a vivir a Paraná. Tuvo un breve pasaje por Buenos Aires y acá es interesante esto porque, digamos, eh, Juan L. Ortiz, fue un poeta que no fue conocido en la capital, no ancló acá en la capital, no le gustó el ambiente de la capital o no se adaptó o consideró que no era para él. Estuvo un par de años acá en Buenos Aires, en la década del 20, él era muy joven todavía, y bueno, acá en Buenos Aires conoció todos los movimientos, toda la efervescencia que había en aquel momento, ¿se acuerdan, no es cierto?
las vanguardias, Florida, Boedo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Se hizo muy amigo de César Tiempo, ¿no? Conoció a Borges, también. Este, con Borges tuvo siempre una relación, de respeto, pero tampoco de mucha, no había demasiada onda con Borges, pero bueno, después vamos a leer algunas cosas que dijeron cada uno del otro, ¿no es cierto? Es interesante. Yo decía hoy de los alcances de la poesía, porque bueno, decir que un tipo es el poeta más grande, obviamente siempre es un poco exagerado, ¿no? Pero yo creo que en este caso se cumple. También por este detalle de que en general ahora con el tema de las comunicaciones es muy distinto el asunto, pero siempre hubo una división tajante en lo que era Buenos Aires, y el interior, ¿no es cierto?, a todo nivel, pero bueno, culturalmente también, es decir, eh, para ser conocido, para, digamos, entre comillas, triunfar, en fin, había que venirse a Buenos Aires. Muchos artistas hicieron ese periplo. Pero no fue el caso de Juan L. Ortiz y no fue el caso de los que podemos llamar sus discípulos, mucho más adelante, ¿no es cierto? Cuando digo sus discípulos, me estoy refiriendo al grupo de Juan José Saer, por ejemplo, a Hugo Gola, a Beiravé, bueno, en fin, y a todo ese núcleo de poetas llamémoslo del litoral, ¿no es cierto? O del río, de esa zona, ¿no? Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, ¿no? Que para mí, fuera de lo que representaron en su momento las vanguardias porteñas, los grupos de, qué sé yo, de Florida y Boedo y demás, este, el otro gran núcleo de la literatura argentina está justamente en esta zona. Y su centro es Juan L. Ortiz, nada menos. De Juan L. Ortiz salió toda la literatura de esa región. Hay otro tipo muy importante también contemporáneo de Juan L. Ortiz, que es Carlos Mastronardi. Yo no sé si habrán leído, nunca lo vimos a Mastronardi, o lo habremos mencionado de pasar en algún ciclo, pero también fue un poeta muy importante de esa zona, amigo de Juan L. Ortiz, y gracias al cual, a este Carlos Mastronardi, Juan L. Ortiz empezó a publicar. Juan L. Ortiz empezó a escribir de muy chico, prácticamente 12 años tendría. Este, y para la década para más o menos para el año 24, 25, siendo amigo ya de Mastronardi, Mastronardi le empezó a decir que, bueno, que fuera juntando sus textos, ya tenía un montón de poemas escritos, para publicar un libro, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, esa recopilación que hace junto con Mastronardi y algún otro, va a ser lo que va a constituir el primer libro de Juan L. Ortiz, que apareció creo que en el año 30, 32. Ya ahí tengo una cronología, pero no me quiero detener demasiado en los datos duros porque no tiene mucho sentido. Y a partir de ahí, está Mónica ahí pidiendo pistas, ahí vamos. A partir de la publicación de ese libro, él va a publicar, digamos, 8, 9, 10 libros más o menos hasta la década del 60, todas ediciones de autor, ¿m? Bajo ningún sello editorial. Eran una especie de cuadernillos que él recopilaba con sus textos, diseñaba tipográficamente, le ponía mucha atención al tema de la distribución de las líneas en el papel y en una letra minúscula, ¿no es cierto? Una letra muy chiquitita, que era la misma. Él también escribía a mano con una letra mínima, ¿no es cierto? Y bueno, esa misma obsesión era un dolor de cabeza para los tipógrafos en realidad, porque era muy obsesivo con eso. Estos libros que él iba publicando por su cuenta, los iba repartiendo entre sus amistades. Es decir, recién en la década del 60, una editorial empieza o sea, se interesa, una editorial de allá, ¿no es cierto?, que era, creo que la Biblioteca Vigil se llamaba, ¿no es cierto? Publica lo que serían sus obras completas hasta ese momento, con el nombre de Bajo el aura del sauce, que comprendía todos esos cuadernillos que él había ido publicando, más tres libros, digamos, inéditos, ¿no es cierto? Después de la muerte de Ortiz, se publica ya en la década del
casi los 80 creo yo, sus obras completas en 3 tomos, que incluyen Bajo el aula del sauce, más un montón de agregados que incluyen entrevistas, unas notas autobiográficas que él escribió y demás. Y Ortiz va a morir en el año 1978. Durante su vida larga, si se quiere, prácticamente no salió, salvo ese viaje a Buenos Aires, ¿eh? Y un viaje relámpago que hizo a Europa, a Marsella, en un barco de carga, creo que era un barco que transportaba 100, ¿no? Me parece. Quiso hacer su aventura europea, pero bueno, fue y vino rápidamente, cuando él vivió esos 2 años en Buenos Aires. La familia nunca se enteró que se había ido a Marsella, la hizo por su cuenta, bueno. Y después ya más de grande, en la década del 50, calculo yo, bancado por el Partido Comunista, porque él era un hombre de izquierda, que estaba afiliado al Partido Comunista, hizo una gira de 2 meses por China y por la Unión Soviética y por algunos países satélites de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Eh, Ese fue todo su recorrido vital. Pero después prácticamente no salió de su pueblo. Él después que se jubiló se mudó a Paraná, que está ahí enfrente, cruzando el río de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Entonces, estos muchachos santafesinos, Saer y demás, Saer en ese momento vivía en Colastiné, de década del 60, principio de los 70, no, en la década del 60, porque pues ya después se fue para Francia, ¿no? Entonces, muchas veces se cruzaba Juan L. Ortiz a la casa de Colastina, que es la casa de la novela esa, Nadie, Nada, Nunca, ¿no es cierto? Donde lo chupan al gato Garay, ¿no? Buenos Aires vivía ahí con la mujer. Este, entonces cruzaba Juan L. Ortiz a veces los fines de semana, y se pasaban ahí el fin de semana asados, conversaciones. Eran esos días en que él estaba con ellos, eran días que no dormían porque venía Juan L. Ortiz con libros, con manuscritos, y con sus anfetaminas de rigor para no perder el tranco del trabajo, digamos. O sea que estaban ahí bien enchufados durante esos fines de semana. Metanfetaminas y chorizo a la parrilla y vino tinto y todas esas cosas. Parece ser, ahora vamos a leer algún texto de Juan el Ortiz, pero me quiero más o menos ponerlo en un bastidor todo esto, ¿no? Y bueno, ahí estaban estos muchachos que eran mucho más jóvenes que él, por supuesto. Eran gente toda nacida en la década del 30, este había nacido en 1896. Lo consideraban una especie era un maestro oral, qué sé yo, de un además de lo que escribía, ¿no? Pero parece ser que era un tipo muy encantador en su conversación, ¿sí? Un tipo muy, muy amable, un hombre muy, muy esmirriado, viste, práctica muy tenue, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tenía ese discurso que a estos tipos los fascinaba, ¿cierto? Era indudablemente su maestro. Siempre, todos ellos después, de alguna manera lo mencionan en sus textos y en su misma retórica, de la misma retórica de estos poetas y de estos narradores. Se nota claramente la influencia de Juan L. Ortiz, ¿eh? Fue básicamente entonces un poeta del río, de la zona, de esa zona que después Saer va a terminar de fijar, en la que van a transcurrir todas sus historias. Bueno, esto empieza con Juan L. Ortiz, toda la poética, toda la poesía, la producción de Juan L. Ortiz habla de esa zona, directamente. No, no es una poesía urbana para nada, en ningún momento aparece eso. Buenos Aires no le hizo ningún impacto, ¿no es cierto? Y yo creo que es el que más o menos arranca con esta tradición de todos estos grandes escritores, porque son todos grandes escritores. Empezando por eso, voy a dar entrada a otra persona, empezando por él, toda esa larga lista, muchos de los cuales vimos también acá nosotros, ¿no es cierto? Saer vimos un montón de cosas, qué sé yo, vimos Hugo Gola Calveira, es otro de ellos, que me olvidé hoy de nombrar.
estaban todos bajo este influjo, casi yo diría, de maestro zen que tenía Juan L. Ortiz. Y cuando digo maestro zen también, tampoco es traído de los pelos, porque Juan L. Ortiz era un gran admirador de la cultura oriental, digamos, sobre todo la cultura china, ¿no? La poesía china y japonesa también. Y él incluso, Juan L. Ortiz mismo, tradujo a muchísimo, a gran cantidad de poetas. Era un tipo que claro, todo esto visto desde Buenos Aires, visto desde la metrópoli, fue durante muchísimos años considerado un marginal, un tipo que estaba aislado de todos lados, pero no estaba aislado, estaba completamente conectado, con todo lo que sucedía en el mundo. Él tradujo a poetas franceses, tradujo a poetas norteamericanos, tradujo a poetas ingleses. ¿M? Le gustaba muchísimo Emily Dickinson. ¿M? La nombro tampoco por casualidad, porque hay un aire, hay mucho aire de familia con la poética de Emily Dickinson, ¿no es cierto? Ahora después vamos a ver algunas cuestiones. Y también tradujo, este, andás a ver de qué manera, poetas chinos. Él dice textualmente que, bueno, se animó a traducir algunos poetas chinos porque ahí en la zona esa, no sé si en Paraná o en donde, había unos muchachos chinos lo ayudaron, le dieron una mano con las traducciones. No sé, qué sé yo, qué muchachos chinos, algunos que estarían empleados en algún lugar, pero bueno, así que tradujo poetas chinos. Incluso tradujo algunos poemas de Mao Zedong, ¿no es cierto? Este, que yo por ahí mañana subo ahí en el Facebook una versión de un poema de Mao Zedong traducida por Juan L. Ortiz, y en la que uno puede ver que Mao Zedong escribía bastante parecido a Juan L. Ortiz, ¿no es cierto? Con algunos giros muy ortizianos, ¿no es cierto? Parece que Mao Zedong hubiera nacido también ahí en Colastiné o por ahí, o por esa zona. Pero bueno, obviamente cada traductor le mete su impronta, ¿no es cierto? Y bueno, más o menos era Juan L. Ortiz. Además tenía esa cuestión, si uno dice un maestro zen, un maestro oral, qué sé yo, piensa en Sócrates, piensa en alguno de estos viejos chinos o japoneses, pero era un gaucho también, o sea, era un gaucho bastante socarrón, y bastante gastador, ¿cierto? Un poquito de la personalidad de este viejo, como lo veían sus discípulos, ¿no es cierto? Aparece reflejada en la novela glosa de Saer, en el que hay un cumpleaños que es justamente de uno de los personajes del viejo que es Washington Noriega, ¿no es cierto? No es que sea una transcripción de lo que era Juan L. Ortiz, pero este Washington Noriega les plantea algunas cuestiones de comillas, ¿no es cierto?, filosóficas, ¿no es cierto? Aparece un tema con unos mosquitos que andan volando por ahí, está bien de Koan Zen, ¿no es cierto? Y les plantea la cuestión de si un caballo puede tropezar o no. Si cuando un caballo tropieza es un accidente, bueno, estas cosas que son ridículamente bizantinas, ¿no es cierto? Y yo calculo que en la vida real el tenor de las conversaciones que tenía con estos muchachos eran de ese tipo, ¿viste? Cosa que a los pibes estos los volvía locos, ¿no? Les hacía trabajar la cabeza, los metía en callejones sin salida, como estos viejos maestros zen, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, una cosa más que quiero agregar es que Juan L. Ortiz, como Emily Dickinson también, y como con algún otro norteamericano, es un poeta del clima, de las estaciones. Las estaciones, el otoño, el invierno, bla, 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 están permanentemente presentes en su poética, son protagonistas. Eh, eh, no hay prácticamente protagonistas humanos, salvo el enunciador, ¿no? Que comparte sus perplejidades con algún lector o con algún oyente. Más bien tienen un tono de conversación los poemas de Juan L. Ortiz. Esta oralidad, ¿no es cierto?, que practicaba con sus amigos, ¿no es cierto? Claramente se ve o se lee en sus poemas. Y las estaciones, el río, las plantas, los animales,
la gente pobre del lugar, están todos en el mismo plano retórico puestos. Estos son todas insurgencias de ese paisaje, que en definitiva es el gran protagonista. Este protagonismo del Kigo, paisaje, ¿Perdón? un Kigo. El Kigo, Pero, bueno, claro, sí, exactamente. Es el Kigo, aquella cláusula japonesa que es el marcador estacional de los haikus, ¿no es cierto? Hay haikus de primavera, de cada estación, hay haikus sin Kigo, hay haikus de Año Nuevo, bueno, en fin, todos esos marcadores. Algo de eso, sí, está bien esa observación, algo de eso aparece. Son poemas, cada poema está en alguna estación que es protagonista también. Pero el gran protagonista es el paisaje, con todo esto incluido, ¿no es cierto? Es el poeta del paisaje, es como si fuera la voz del paisaje. Un antiguo chino diría que es de Juan L. Ortiz, que es como una especie de espíritu del río, ¿no es cierto? ¿Mm? Y esa es la sensación que también nos puede quedar a nosotros. Podemos verlo un poco a la manera china, total que nos cuesta. Podemos jugar a ser chinos por un momento y considerar que la voz de Juan L. Ortiz es exactamente la voz del Paraná, ¿no es cierto? La voz de esta región. ¿M? Este protagonismo del paisaje es el que después van a tomar todos estos muchachos, sobre todo Saer, en sus poemas y en sus narraciones, ni hablar, ¿viste? El gran protagonista de la obra de Saer es el paisaje, es la zona, es la región esa, en la cual se mueven los personajes haciendo lo que pueden, ¿viste? Y sin saber demasiado lo que les está pasando, ¿no es cierto? Bueno, eso viene de Juan L. Ortiz, y no hay ningún otro tipo, creo yo, que haya generado algo por el estilo. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con este tema de Juan L. Ortiz. Yo los poemas que seleccioné para el caso, salvo dos o tres, ¿m? Que seguramente no vamos a alcanzar a leer todo tampoco, pero son poemas de su segundo libro. Eh, y como es, porque o sea, él a medida que fue, digamos, transcurriendo su arco vital, al contrario de otros, fue de lo más breve hacia lo más complejo. Se fue complejizando digamos, su retórica, pero no en el sentido de hacerse más críptica, ni en el sentido de hacerse más hermética, sino en el sentido de hacerse más extensa. Sus primeros poemas son en general poemas de líneas breves, y después esas líneas se fueron haciendo más extensas, ¿no? Este, pero acá sucede algo. En los poemas extensos ya lo dijimos 20 veces esto también, ¿no es cierto? Y acá en el caso de Juan el Ortiz se ve también con mucha claridad. Los poemas extensos suelen ser conglomerados de poemas más breves, ¿no es cierto? O sea, dentro de un poema extenso uno podría extractar, si se pusiera, algunos textos más breves que en sí mismos cierran. Y esto pasa en la poética de Juan L. Ortiz. Bueno, vamos a leer un texto de Juan L. Ortiz primeramente. Después esto lo voy a subir yo al drive ese donde están las cuestiones. Este poema se llama La casa en que se ha vivido. Este poema lo hemos hecho, me parece, pero no importa, porque este es un poema breve, pero acá ya está casi todo. Vamos a ver algunas características, algunos recursos literarios que él usa también. Se llama Ante la casa en la que se ha vivido. Y dice, solas las flores en el sol y en el viento, solas. ¿Sienten ellas la ausencia del homenaje tímido? En el polvo y en el sol se agitan entre el vuelo de algunas hojas secas. No era el homenaje solo. Vegetal casi, yo estaba en cada íntimo estremecimiento de tanto silencio vivo e iluminado que cantaba o se exhalaba o se descomponía en bisbíceos nocturnos. Las adorables criaturas tiemblan ahora en una luz cruel, sin conciencia, como perdidas en un tiempo que no es el habitual. Ah, infundir en las cosas, en los paisajes y en los jardines la medida de nuestro amor, para salvarlos de la eternidad o de la fugacidad en que parecen vacilar sin ella. Pero no es el miedo al ángel, o un abuso, o una pretensión,
Y ahí termina el texto. Y acá tenemos un montón de cosas. O sea, esto es una, digamos, es una alta retórica. Esto es del primero o del segundo de sus libros y vemos que es un poema extraordinario. La sutileza con que dice tantas cosas, ¿no es cierto? Las capas en las que se va metiendo y en las que uno a priori no pensaría por ahí con tanto detalle, ¿no es cierto? Acá aparecen ya algunas cosas que son, por ejemplo, las preguntas retóricas, ¿eh? La poesía de Juan L. Ortiz está llena de signos de interrogación, y llena de modalizaciones adverbiales, ¿eh? Lo cual él utilizaba esos recursos para correrse de cualquier afirmación taxativa. ¿M? Ante la retórica de Juanelo Ortiz, no, es como casi no tenemos de dónde agarrarnos. No nos está o sea, no nos está informando de nada. No está queriendo imponernos ninguna idea, sino que van surgiendo sus imágenes y él mismo las va cuestionando. Las cuestiona, las reafirma, un poco más adelante las niega. Siempre está dudando. Está dudando de lo que está presentando, de lo que él mismo está viendo. O sea, en realidad la sensación que le queda a uno es que todo eso que él está contando son como disparos en la oscuridad, aproximaciones a algo eh, que no se va a terminar nunca de saber, como de hecho sucede, ¿viste? ¿Qué sabemos del universo? ¿Qué sabemos del mundo? Entonces, las modalizaciones son permanentes. Cuando digo modalizaciones, quiero decir estas cosas, por ejemplo, relativizaciones, ¿no es cierto? A través de preguntas retóricas, a través de modos adverbiales, este, en fin, de otro montón de recursos que se van a ir viendo. Y el uso también de muchísimos diminutivos, ¿no es cierto? Lo cual le da un tono muchas veces, o sea, si uno lo lee distraídamente, porque no es, o sea, no son textos complejos en cierto sentido, pero tampoco son textos a los que uno, me parece a mí, que a los que uno accede inmediatamente, no son esas cosas que ¡plac! Se te revelan de golpe. Hay que aprender a leer a Juan L. Ortiz. ¿M? Cuando digo aprender, quiero decir acostumbrarse, ¿no? Seguir insistiendo un poquito y vale la pena, porque ahí recién uno empieza a tomarle el pulso. En una primera lectura puede hasta parecer ingenuo, o puede que su lenguaje nos pueda resultar, qué sé yo, hasta anticuado, ¿no? Ha leído cada barbaridad uno después de esto, ¿no? Que, bueno, pero no, no es así, o sea, no era ningún ingenuo, no era ningún inocente, era un gran lector que conocía todo lo que contemporáneamente estaba sucediendo, y volcaba, ¿no es cierto? Acá hay mucha cultura con una presentación casi de ingenuidad o de inocencia. Esa ingenuidad es adquirida, es trabajada, ¿no es cierto? Es un recurso puesto en juego. No hay que confundirse. Es el mismo caso de Emily Dickinson. ¿M? Una mujer que había leído muy poco, en realidad lo poco que había leído era más bien materias religiosas, la Biblia básicamente, y algunas otras cuestiones, algunos sermones famosos, algo de Emerson tal vez, pero que era muy inteligente y supo presentar sus envíos con una inocencia muy cuidada y muy trabajada, ¿viste? No hay que dejarse a veces engañar por la primera sensación que nos produce un texto. No importa, uno acepta esta inocencia lograda como si fuera una inocencia verdadera y de hecho tiene su verdad retórica. Retóricamente está bien y es cierto. Bueno, este es el primer poema que yo elegí. ¿M? Este, Acá, a ver, una cosa que quería decir, esto de las criaturas, criaturas es una palabra que se va a repetir centenares de veces, ¿no es cierto? Las adorables criaturas tiemblan ahora en una luz cruel sin conciencia. Esa luz, del paisaje, esa luz demoledora, ¿no es cierto? Y las criaturas, cuando Ortiz habla de las criaturas, está hablando de toda manifestación que él ve y constata en el paisaje.
una piedra, una planta, una mariposa, un animal, un hombre, una mujer, él mismo, sus perros, en fin, todas criaturas que siempre están al borde de algún tipo de dolor, ¿no es cierto? Es como una gran también, él muestra lo que es el dolor universal, ¿no es cierto? Lo cual es un concepto también, si uno quiere, bastante budista, ¿no es cierto? O sea, es un mundo de dolor, pero es un mundo también de posibilidades. Es un mundo oscuro y es un mundo luminoso a la vez, ¿no es cierto? Y cada manifestación, cada criatura que él va nombrando, es un milagro que surgió en algún momento dado y en algún lugar determinado del paisaje. Logra presentarlas con esa nitidez. Bien, voy a otro texto. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no es cierto? Vamos a ver este que se llama, no, o sea, los poemas de Juan el Ortiz no tienen título ninguno. Uno elige la primera línea como para tener una referencia, ¿no? Dice así: sí, la lucha de las fuerzas oscuras entre sí y estas fuerzas oscuras pugnando por unirse contra la estrella, sí, contra la estrella, bajo los cielos lejanos, prontos para el gran drama, en los paisajes lejanos, prontos a desgarrarse bajo el metal de los apetitos o asistir a la vana coalición del oro pérfido contra la estrella, ya común en el equilibrio del cielo, el destino de todos, la figura indecisa de nuestra futura relación o de nuestra alma integrada, pero marzo de pensamientos y de pálidas nieblas viene, vino ya. Acá aparece lo que decía Virginia recién, el Kigo, marzo. ¿eh? La lucha de la oscuridad contra la estrella, todo ese drama casi cosmogónico, pero marzo, ahora parece marzo, ¿no es cierto? Pero marzo de pensamientos y de pálidas nieblas vino ya. Perdón por esta debilidad mía por marzo, poetas, amigos y sencillos compañeros. Fíjense, ahí está lo apelativo, ¿eh? Esta es la primera que vemos, pero siempre en algún punto, siempre o casi siempre en algún punto de su poema, le va a estar hablando a alguien, a nosotros, si queremos, podemos hacernos cargo de esta apelación, ¿eh? Queridos poetas, sencillo, ¿viste? Eh, Eso baja todo, todo eso, esa cosmogonía que planteó al principio, de repente se convierte casi en una conversación cara a cara con el tipo, como si estuviéramos ahí en un asado hablando con él. Lo cual le quita eso que decíamos, toda taxatividad. ¿No les parece que es así la cosa? ¿Qué opinan ustedes? Está siempre interpelando a alguien y a él mismo también, ¿no es cierto? Dice: perdón por esta debilidad mía por marzo, poetas, amigos y sencillos compañeros. Como una ligera concentración, se apagó el cielo de pronto para encenderse en las últimas rosas de la fiebre íntima, que un insensible viento, un viento casi hecho de silencio, se apresura a deshojar y luego sube, azul, en los primeros vaos de perla, sobre la orilla del anochecer. Marzo de pensamientos y de nieblas vino ya. Yo sé que este paisaje no es tan solo un silencio celeste o un silencio dorado con las figuras perfectas de un recuerdo. Yo sé de otras criaturas arrancadas a las cosas y empujadas cruelmente a los caminos de la mañana ingrávida o la tarde infinita, hasta hacernos desaparecer la mañana o la tarde bajo una angustia ambulante. Podemos ser descorteses, sin embargo, con el mundo de marzo, por pensativo y frágil, tan nuestro, a pesar de la pureza imposible de sus rasgos y de la final melancolía de sus imágenes, densidad de las cosas, pero con una ligereza y una gentileza tales que como nunca las sentimos en nosotros, o como nunca cosas, nosotros vacilamos en un gran esplendor húmedo o abierto. Es el momento adorable de una amistad delicada y triste con el mundo.
Fíjense esa frase. Eso en sí es un poema, ¿no es cierto? Es el momento adorable de una amistad delicada y triste con el mundo. Está bien, una cosa no quita la otra. Llegó el momento, llegó marzo, es el momento, es ahora. Una amistad con el mundo. Esa amistad con el mundo es lo que va a traslucir siempre la poesía de Juan L. Ortiz. ¿Mm? Luchamos por afirmar esta amistad profunda para todos. ¿Por qué aún en la lucha de las sombras entre sí o de las sombras unidas contra la estrella, no se olvidó de eso, ¿no? En la humana angustia de nuestras colinas puras y otoñales, hemos de despreciar el gesto envolvente o musical de la común dicha indefensa frente al sueño o la muerte, el gesto amigo y triste de las cosas que respiran con nuestro mismo sueño, con el sueño en que todos, criaturas salidas de la noche y asidas de la mano, podrán entrar mañana. ¿Eh? Este, mm, ¿Qué les parece? Voy a parar un poco así respiro. No estoy acostumbrado a leer cosas tan extensas, pero igual es corto, ¿no? ¿Les gusta? Sí, mucho. Este, Es como, perdón, sí, em, como que de repente estamos inmersos, bueno, se siente, se percibe una lucha permanente. Hay adentro de esa cosa bucólica y del paisaje una lucha de fuerzas, ¿no? Lo claro y lo oscuro, hay mucha oscuridad por momentos, crueldad, por momentos hay ángeles, ¿no? Y criaturas que vienen a ser nuestros ayudantes. Y digo nuestros porque él mezcla eso, ese paisaje con los hombres, con los que están al lado, exactamente, claro. con nosotros que lo leemos, ¿no? Y eso es muy hermoso porque además es muy armónico todo. No es que uno es esa confrontación, no, es una confrontación dentro de una amistad. Eso es lo que, Exactamente, ¿viste? muy Acá amable, y eso quiero decir, es muy amable. Sí, sí, totalmente. Además hay otra cosa, está perfecto eso que dijiste, Lili, pero esta cuestión de digamos, del dolor compartido, ¿no es cierto? O sea, Sí, esto que los budistas llaman la compasión, universal hacia cualquier criatura, no un hombre, una mujer, cualquier criatura, cualquier ser, viviente, y para los budistas los seres vivientes son todo. Este, Acá está reflejado eso. Hay una cuestión, este, en algún momento de este poema, así al pasar, dice esas criaturas que como que se salieron del camino, fueron por las circunstancias, fueron arrastradas para otro lado. Eh, Él siempre, siempre, digamos, en muchos de sus textos aparece esta gente, digamos, pobre, desfavorecida, ¿no es cierto? La gente esta que vivía en los ranchos, los pescadores, los niños que estaban temblando en la helada, ¿no es cierto? Aparecen, ¿no es cierto? Pero siempre puestos en este contexto de este dolor, universal, ¿no? Es una expresión más de este dolor universal. A veces este dolor, es causado por otros hombres o por el sistema o por lo que fuera, ¿no es cierto? Y eso lo hace todavía un poco más, patético. Pero sí, dentro de una amabilidad, hay como una, digamos, una aspiración a un rescate de todo eso. un poco misterioso Y también. sí, claro. O sea, le pegan el palo a un cierto misticismo, ¿no es cierto? Pero que no está remitido a figuras divinas, ¿no? Es todo lo que emana. Es situacional todo eso, o sea, y ya con eso basta, no hace falta apelar a, qué sé yo, a una instancia superior, ¿no? Él tenía sus ideales, de hecho cuando era joven, con otros ahí atorrantes del pueblo, fundó una asociación de solidaridad con la Rusia soviética. Él era decididamente un hombre de izquierda, este, mm, que militaba de alguna forma, con acciones concretas, incluso recaudando cosas para gente, bueno, en fin, hacía sus asuntos, pero no trasladó eso a la retórica en el sentido de generar panfletos, digamos, ¿cierto? O de hacer estrictas bajadas de línea
cuadradamente políticas, pero de todas formas aparece, la aspiración esa aparece, o sea, nunca subordinó su poesía a ningún dictado de ningún partido de ninguna clase. Igual las cosas iban por ese lado, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Daniel. ¿Qué tal? Hola. No, varias cosas, pero la primera vos mencionaste en un momento una cierta relación con Emily Dickinson, que a Sí. mí me cuesta, conociendo poco de Ortiz, de Dickinson un poco más, porque a Dickinson la veo más vinculada con esto que vos decías recién, con una cuestión confesional muy propia del ambiente en que se crió ella, y sus poemas son como muy sintéticos y muy sentenciosos, ¿no? Las sentencias de Emily Dickinson son increíblemente poéticas, pero son como sentencias, ¿no? Con esos guiones. En cambio, vos decías bien, Juan L. Ortiz evita lo sentencioso, porque siempre está abierto. A mí, no sé, me remite más a Whitman. Lo que pasa es que todo te termina remitiendo a Whitman, pero quería Bueno, saber tu opinión sobre eso. sí, no, Esta sí, cosa panteísta, ¿no? de Whitman sí, lo que pasa que, o sea, digamos, Juan Luis Ortiz sería, viste, un Whitman, pero con otro grado de destilación en todo caso, muchísimo más sutil, si vos querés, no sé cómo decirlo. Whitman era viste, una locomotora que te pasaba por encima. Y lo que vos decís de Emily Dickinson, ojo con Emily Dickinson, porque vos decís, está bien. Por eso digo, viste, a veces, no entran las cosas inmediatamente, uno se deja deslumbrar por ciertas cosas que son muy notables y tiende a sacar conclusiones. Pero vos a medida que te metés en la poesía de Emily Dickinson, vos decís, bueno, sí, por supuesto, es mucho más sintética, sus poemas son muy breves, ¿viste? El poema más extenso de Emily Dickinson debe tener, no sé, 40 líneas, si llega, no lo sé, pero esto que vos decís sentencioso, yo creo todo lo contrario, ¿viste? En Emily Dickinson no hay ninguna taxatividad, pero ninguna, ¿eh? Porque constantemente está también poniendo en duda sus afirmaciones. Su fuente, digamos, cultural o de lectura era la Biblia, los sermones de los, ¿viste? A los que van, de algunos mentores que tenía ella, ¿viste? En aquella época, ¿viste? Y se Y nota eso. sí, Sí. claro, y bueno, algunas cosas de Emerson, ¿eh? A Emily Dickinson Whitman no le gustaba, le parecía que era un obsceno, ¿viste? Una cosa espantosa, ¿viste? El señor Whitman, ¿viste? Bueno, en fin. Pero no es sentenciosa, o sea, eh, te invito, los invito, nos invito, total, está bueno porque es Emily Dickinson, ¿no? Pero revisemos, releamos algunas cosas de Emily Dickinson. Ella hace exactamente lo mismo que Juan L. Ortiz en cierto punto, y es modalizar y relativizar todas sus afirmaciones. Ella era, hay poemas, ¿viste? Podemos buscar para otro momento, podemos hacer uno de Emily Dickinson también, ella tiene una relación, por ejemplo, con Dios, la figura de Dios, que acá en Juan el Ortiz no va a aparecer nunca, en Emily Dickinson aparece a cada rato, porque era su referencia cultural, ¿no es cierto? Pero ella cuestiona, lo está cuestionando a Dios permanentemente, le echa en cara un montón de cuestiones, se le para de mano, digamos, a Dios, pero muchísimas veces en tantísimos poemas, ¿no es cierto? Ella vivía en todo caso esa, esa educación religiosa era muy heterodoxa, ¿viste? Era muy heterodoxa. Por eso era la loca de la familia y estaba, ¿viste? Vivía aislada prácticamente, ¿viste? No, eso tiene también su cuestión, ¿viste? Era una mujer incómoda para la familia. Y eso que tampoco era que ella andaba mostrándole las cosas a todo el mundo, pero yo supongo que en el día a día hablando con ella debería ser bastante jodida, para los padres sobre Siempre. todo, ¿no? Y para los vecinos, ¿viste que van a decir los muchachos de la casa de al lado, ¿no? Porque, o sea, era muy deslenguada en cierto modo. Muy estetizado todo esto, ¿eh? O sea, muy filtrado, muy destilado, pero hay profundos cuestionamientos a la religión, a Dios y demás, ¿viste? Eh,
el Dios que ella utiliza, lo utiliza, la palabra Dios en sí misma, la utiliza muchas veces de manera irónica, ¿viste? Dice No, seguro. nuestro viejo vecino, Dios, dice, eso lo sabrá nuestro viejo vecino, Dios, ¿viste? Eso lo leí hoy a la mañana, ese fragmento, pero hay que volver a leerla. Y ella modaliza permanentemente. Ella afirma algo. Y de repente es como que cambió de opinión en el medio, mete un guión y en el guión ese te dice todo lo contrario de lo que acaba de decir. Esos guiones, viste, son muy interesantes el uso que hace de los guiones, porque desarticula toda la solidez del texto, viste, la Sí, sabotea. sí, yo por sentencioso no decía que no fuera ambiguo, porque hay una ambigüedad tremenda en Emily Sí, Dickinson, pero me cuesta relacionarlo con Juan L. Ortiz. Por eso Whitman, como él plantea esto de la fusión con la naturaleza, ¿no? Y te compara con la piedra, con el animal, con el prójimo, lo veo más cercano eso, la integración del entorno, del paisaje. Emily Dickinson me parece como, yo insisto con esto de sentenciosa, como que por ahí ella cambia de idea después del guión, es ambigua, no sabe si cree, si no cree, si está enojada con Dios, si lo ama, si es su refugio, su condena, o sea, nunca sabes dónde está parada, pero es como una flecha, digamos, ¿no? A sí, Juan L. sí, o Ortiz lo sea, veo como más distendido de algún modo, es ¿no? otra, digamos, es otra velocidad, requiere velocidades lectoras distintas también, me parece a mí, ¿viste? Sí, pero, digamos, Emily Dickinson, esta es la reunión de hoy es sobre Emily Dickinson, no se los quería decir de entrada con algunas referencias a Juan L. Ortiz, a ver cuánto se parecen o cuánto no se parecen. Hay un aire de familia, tampoco lo quiero llevar a un extremo, eso, ¿viste? Pero en el sentido ¿viste? Vos decís, Whitman es como más panteísta, ¿no es cierto? Es un planteo más, también lo es Juan L. Ortiz, pero también lo era Emily Dickinson, ¿viste? El universo para Emily Dickinson era el patio de atrás de la casa. Ahí era donde era el escenario de la cosmogonía, ¿viste? Entonces, una abeja y un trébol, para citar el famoso poema, ¿no? Pero qué sé yo, una abeja, un tordo, la lluvia, la flor que salió ahí, la cosa que se marchitó, un pajarito que pasó saltando por la casa, eran insurgencias angélicas para ella también. O sea, había una identificación panteísta también. No es una mujer que abarca todo el universo, los bosques, no. Ella en el patio de atrás de la casa veía todo, ponía todo el mundo, los mares de los que habla tantas veces y que nunca conoció tampoco, ¿no es cierto? Todo estaba ahí atrás, ¿viste? Y todo era un diálogo permanente con ella, con Dios, con los que se habían muerto, a los que les echa en cara amargamente que se hayan muerto, ¿viste? Y como que los culpa. ¿Viste? Y todo es conjetura en Emily Dickinson. Y la aparente taxatividad que tiene, ¿viste? Es aparente, ¿viste? Todo es conjetura. Este, ese es el aire de familia que yo le encuentro. Ahora vamos a ver, ¿viste? Que hablamos, este poeta recién hablaba digo, Juan L. Ortiz de marzo, ¿no? No es marzo tal cosa. ¿Qué les parece, amigos míos? ¿Viste? Ah, vamos a leer la trajiste vos, ahora la mansalva, la disparaste vos, ¿viste? Hacete cargo. Vamos a leer un poema de Emily Dickinson que tiene que ver con marzo también, ¿no? Y díganme ustedes si tiene un aire de familia o no, ¿no? Este que se llama Querido Marzo, entra. Y dice así, querido Marzo, entra. Qué contenta estoy. Te esperaba un poco antes. Quítate el sombrero. Debes de haber venido caminando. Se te ve agitado. Querido Marzo, ¿cómo estás? ¿Y los demás? ¿Dejaste bien a la naturaleza? Vamos, Marzo, sube las escaleras conmigo. Tengo tanto que contarte. Recibí tu carta. Y los pájaros. Los arces no sabían que vendrías. Yo se los conté. Qué rojas se pusieron sus caras, aunque, Marzo, perdóname, todas aquellas colinas que me encargaste colorear, no encontré un púrpura adecuado. Te lo había llevado todo. ¿Mm? ¿Quién golpea la puerta? Es ese abril. Traba la puerta. No me va a perseguir. Tuvo todo un año y me reclama cuando estoy ocupada.
pero estas pequeñeces parecen tan triviales ahora que llegaste, le dice al mes de marzo, directamente hablándole de tú a tú. Y esto es, viste, es la misma onda, o sea, habla de tú a tú con cualquier cosa, con una abeja, viste, no pasa nada. Acá no hay nada de Dios, nada de religión, viste, es directamente encararse con la cuestión, de la naturaleza. Así que llamémosle naturaleza, qué sé yo, a cualquier cosa, a todo, ¿no es cierto? Em, y nombrar los meses, ¿viste? Cosa que también hace Emily Dickinson, ¿viste? Cada mes, cada estación, ¿viste? Están personificados prácticamente, ¿no es cierto? Para poder hablarles a la cara, para poder descargar eso que ella sentía. Bueno, y a Juan L. Ortiz, él mismo lo dijo, ¿viste? Le gustaban Emily Dickinson, Carson McCullers, el tipo conocía, ¿viste? Carson McCullers era contemporánea de él, estaba produciendo cuando él estaba en vida todavía y la había leído, ¿no? Bueno, vamos entonces a leer otro de Juan L. Ortiz. ¿M? Este, Vamos a ver cómo es esto acá. Ya que estamos con los meses, que dice así: no es tu luz, octubre, ni son los pájaros y las flores, ni tampoco es el verde nuevo, no. Es el silencio del canto, un silencio que casi nos angustia de tan puro y nos hunde en vértigos delicados, hasta las presencias secretas o las fisonomías adorables e indecisas de una dicha que sube y las excede. Vamos a parar ahí un segundo. Este, ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Viste? O sea, ¿qué nivel de sutileza y de tantas capas? ¿De qué nos está hablando? O sea, ¿dónde está lo concreto acá? Octubre es la única palabra concreta. Y lo que trae octubre, el reverdecer y que eso, pero no es eso a lo que él se quiere referir. Tampoco es el canto, ¿m? Es el silencio, o sea, pero el silencio como una cosa concreta, tan concreta como el canto, ¿no es cierto? Y fíjense esto, ni los pájaros, ni las flores, ni el ver, es el silencio del canto, un silencio que casi nos angustia de tan puro y nos une. Ahí está el modalizador. Casi nos angustia. ¿Pero qué, nos angustia o no nos angustia? Casi nos angustia. ¿Cómo concibe uno eso? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo sentiría uno una casi angustia? ¿Qué es una casi angustia? Sí, bueno, está bien, retóricamente uno puede escribir cualquier cosa, pero el tipo está diciendo algo acá. Le está metiendo un matiz a la angustia. No es angustia, es casi angustia, es otra cosa. No tenemos una palabra para eso. Y el tipo apunta a aquellas sensaciones para que las que no tenemos palabras con estos modalizadores. Por eso no es taxativo nunca. ¿Cómo dibujás una casi angustia? ¿Viste? Es raro, ¿no? Bueno, sigo entonces. Este, Nos hunde en vértigos delicados. ¿Hasta dónde nos hunde? Hasta las presencias secretas o las fisonomías adorables e indecisas de una dicha que sube y las excede. Hasta esa dicha, que tiene presencias y fisonomías y son adorables y son indecisas. Un montón de adjetivos para hablar de unas dichas, de algo abstracto. ¿Qué está queriendo decir? Él mismo está apuntando a lo que está detrás de las palabras, con todas estas modalizaciones. Es Este, como una sensación de abismal, de precipicio, ¿no? Como que claro, pero sube, va. ¿de dónde te agarrás acá? No hay de dónde agarrarse. O sea, lo tomás o lo dejás. Pero yo creo que si uno le da una segunda chance a este texto y una tercera, o sea, yo perfectamente puedo aceptar lo que el tipo me está diciendo. Y además puedo sentir que ilustra algo, y acá está la noticia del poema, me está noticiando de algo que yo ya sentía, pero no sabía, o sea, no tenía cómo decirlo hasta que viene este tipo que tampoco sabe cómo decirlo, pero no sabe cómo decirlo de una manera mejor que la que yo no sé cómo decirlo, ¿viste? A mí me da esa sensación.
Y eso es muy placentero, digamos. Por lo menos a mí me pasa eso. No, no tienen por qué sentir lo mismo, ¿no? Es muy difícil, son cosas que son inexplicables. Tampoco está hablando del silencio, está hablando del silencio Sí, del sí, del canto, ¿no? canto, no Un es el aspecto silencio. del silencio. Exactamente, una modalidad del silencio, ¿eh? Es el silencio del canto. Este, o sea, ahora te preguntan, bueno, estamos en la escuela secundaria y la profesora te dice, bueno, para el martes me traen analizado este poema de Juan L. Ortiz, ¿viste? Bueno, a ver de qué habla. Bueno, y no es que vas a poner nada, ¿viste? Tenés que presentar la hoja en blanco y decir, nada, lo voy a seguir leyendo, quédese tranquila, ¿viste? En algún momento como alguien decía, este poema en algún momento me va a entender, por fin me va a poder comprender a mí, por ahí tardan 20 o 30 años, ¿no es cierto? Eh, bueno, es, a mí me resulta impactante, ¿no es cierto? Es tu silencio, octubre, el que yo amo. ¿De dónde surgieron mi niñez y mi adolescencia? Mira qué pregunta. Sí, es también tu luz en la tarde quieta, silencio iluminado y transparente con los vagos rostros recuperados de un niño extraviado y de un adolescente a la ventana. Bueno, al final, tenemos cierta cosita de que agarró, ¿no? El tipo, se acordó de cuando era chico y cuando era adolescente. Pero es lo mismo, porque está sucediendo otra vez ahora, ante la aparición de octubre. No sé. Igual acá, viste, no, no es que vamos a sacar ninguna conclusión, es simplemente un paseo, ¿no es cierto?, por los textos, pero a mí me parece que es una cosa notable. Este tipo es incomparable, por lo menos con otros poetas de acá de Argentina. Este, eso no significa, ¿no? O sea, cuando yo digo el más grande, no significa mejor, ¿eh? No significa, pero a mí no todo, no me gusta todo Juan L. Ortiz, pero me gusta el tono general, sí me gusta. Y es un poeta del que yo no podría, por mi propia manera de hacer las cosas, no podría robarle nada. No, no me da el cuero para robarle nada. De otros sí, porque tomo algunos artilugios, pero de este tipo que le voy a robar. Porque es otro temperamento, ¿viste? Simplemente me tengo que sentar a escuchar lo que dice. Y me gusta, me encanta. ¿Eh? Bueno, este era octubre, ¿no es cierto? Vamos con este otro, dice. Este tiene cláusulas más breves, ¿no es cierto? Es vertical. En el celeste nocturno del este, tres árboles, tres reflejos ligeros. Ahí está, la modalización permanente, ¿no? Tres árboles, tres reflejos, ¿viste? Tampoco es, no sé, tampoco son árboles, ¿viste? Hiperrealistas. Tres reflejos ligeros, pero las orillas están sonoras. Septiembre, las orillas sonoras. Canto perdido del chingolo, grillos, grillos. Sin embargo, el azul de la noche tierna en el río, con esos dobles pálidos de sauce y esa luz sola en la ya tenue orilla, echa un temblor dorado. ¿Cómo? ¿No era que las ramas profundas se fijaban? Ahí está la pregunta en el medio, ¿no? ¿Cómo? Se asombra el tipo. Esto es lo que hace Emily Dickinson. Se asombra de repente y da cuenta de eso. ¿Cómo? ¿No era que las ramas profundas se fijaban? Ese azul gris, ese celeste infinito, infinito sobre la isla, es esta vaga música que se va estrellando, la más penetrante, perdón, septiembre, de la otra ardiente de tus orillas, la casi secreta intervención de algún grillo y del chingolo, pero no el coro, perdón, sé que fermenta tu dulzura, pero tu noche, tu noche, con su primer matiz en el agua y entre las ramas y sobre la isla, es toda de melodía íntima, a pesar de las pocas estrellas, o con estas como frases inevitables. Es un texto magistral. Perdón septiembre, perdón octubre, perdón marzo, ¿viste? ¿No les parece, amigos? Pero ¿cómo? ¿No era que las cosas eran así? ¿Cómo eran entonces? No tenés de dónde agarrarte. Se cuida mucho
no es que yo iba a decir, no quiere ser malentendido, pero no es la palabra, porque no, acá no hay nada que entender, digo, no te quiere formatear la lectura, te deja siempre abierta la cuestión para que vos lo asimiles como te parezca, como puedas, ¿viste? En fin. Vamos con otro entonces. Vamos con este que se llama Ella. ¿M? Este, si uno quiere, porque también, digamos, Juan L. Ortiz, obviamente, era un gran lector de los poetas franceses, como todo el mundo, sobre todo en esta época. La influencia del simbolismo, del decadentismo, está presente, ¿no es cierto? Este se llama Ella. Este, en Juan L. Ortiz la figura femenina es una constante también, aparece siempre, permanentemente, hay algún tipo de ella. Ahora, ¿quién es ella? Bueno, yo personalmente no lo sé. Vamos a ver. Este, Ella anuda hilos entre los hombres y lleva de aquí para allá la mariposa profunda, ala del paisaje y del alma de un país con su polen. Ella hace sensible el clima de los días con su color y su perfume, a su pesar muchas veces, como bajo un destino. Testimonio involuntario, ella, de un cierto estado de espíritu, de un cierto estado de las cosas en que las circunstancias en que la circunstancia da su hálito, pero se dirige siempre a un testigo invisible, jugando naturalmente con la tierra y el ángel, el infinito a su lado y el presente en el confín. Mas es el don absoluto y la ternura, ella, que es también el término supremo y la última esencia, con las melodías de los sentidos y los símbolos y las visiones y los latidos para el encuentro en los abismos. Mas tiene cargo de almas y es la comunicación, el traspaso del ser como se da una flor, en el nivel de los niños, más allá de sí misma, en el olvido puro de ella misma, y no busca nunca, no, ella, espera, espera toda desnuda, con la lámpara en la mano, en el centro mismo de la noche. Bien, ella, ¿viste? Eh, Hay por ejemplo, algunos textos de Calveira me hacen acordar a este mismo registro exactamente. ¿Eh? Calveira también es otro tipo que se te escapa, es otro tipo que se te escapa por todos lados, ¿no? Pero ¿de qué está hablando? Y no sé, cualquiera se hará cargo de ella en todo caso. Tiene un puntito de simbolista o de alegórico, si vos querés, ¿cierto? Pero no sabemos cuál es la alegoría. ¿Qué es ella? La primavera, la poesía, no sé, la madre naturaleza, no sé, la vecina que me gusta, no sé, ¿quién es? Es todo eso, o cualquier otra cosa, pero el texto funciona. Yo le creo. Ahora que lo estoy leyendo, en el transcurso, le creo. Después no sé. Bueno, vamos con este que se llama Jornada. El sol sobre la helada, diamante que pronto se va a vaporizar en separados hálitos azules. ¿Es el río? Me iría al río, a la orilla del río, al sol de la orilla, pero un cuarto helado me espera, celda con gentes extrañas. El mediodía es dulce con el sol, sol del jardín tan suave hasta las 3, pero con los fantasmas ensangrentados de los pueblos que se levantan de los diarios, el regreso al crepúsculo, el aire rosado quiere tener una dulzura. Es delicado entre las ramas secas, como entre un encaje morado, y se abisma en el río extasiado, hasta la hondura pálida de casi más allá. Lejanías ya frías entre los sauces, quiere tener una dulzura. Apaga sus tenues alardes, y es casi ya un nimbo tras el occidente del pueblo. Podría yo casi sonreír como sonreías antes a este celeste adiós de cristal amarillo. ¿Podría?
La calle tiene una paz espectral, con mujeres silenciosas, con niños silenciosos. Antes hubiera sonreído a esta alegría. ¿No es noble aquel árbol oscuro y aquella pared que se apaga? ¿No es acaso noble? Y este silencio y casi esta soledad, pero la sombra sale de la tierra, una sombra cruel para los que no tienen fuego, para los que no tienen calor porque no han trabajado, para tantos frágiles cuerpos, o maduros, o envejecidos, hay maduros cuerpos, cuerpos solo para las llamas tímidas de sus almas, para sus almas perdidas o larvadas, la sombra fría que sube para mis hermanos, la noche desvelada junto a las ramillas carbonizadas, esta sombra que sube, ahoga pronto los finos y fríos espíritus del cielo, los gestos desnudos o hieráticos de las cosas, el pensamiento grave y casi metafísico de las cosas últimas, tantas almas perdidas y tantos cuerpos sufrientes, con tanta preciosa fuerza ignorada, la sombra fría que sube sobre el arrabal, que invade las casas, y tanta criatura inocente, oh, hombres, no amaré más el arrabal, con árboles y con calles verdes, como lo amaba antes. Su silencio está lleno del silencio terrible de las almas ignoradas y de los cuerpos sufrientes. Salud, ciudades radiosas y fraternales del mañana. ¿Mm? Bueno, acá está, ¿no? Acá está dando cuenta ya de otra cosa, de otra cuestión. Acá aparece la historia. Acá aparecen estos personajes, viste, dejados de la mano de todo el mundo, ¿no? Otro, otro modo de las criaturas sufrientes, acá aparece. Eso también aparece en muchísimos otros poemas. Él daba cuenta de su, y en todo caso, yo lo llamo compasión, pero a algunos esa palabra no les gusta nada, ¿no? Pero digamos, de su empatía con esta gente doliente, ¿no? De esta manera y apelando a un mañana tal vez fraternal, no sé, de un destino fraternal que se va a dar mañana. Dicen que el mañana nunca llega, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pero ahí estamos. Entonces acá tenés el registro en todo caso su ideología o su sentimiento, pero nunca se corre un milímetro de su pulsión lírica. Es el gran lírico, es un gran poeta lírico. ¿Eh? Y este yo, ¿viste? Yo no me voy a volver a reír como me reía antes, ¿viste? Porque ahora estoy viendo esto, no puede ser igual. Este sufrimiento me está modificando, no mío, este sufrimiento ajeno. ¿Eh? Pero nunca se corre ni un milímetro de su cosa lírica. El yo lírico, esto que expresa estas cuestiones, es un yo, es un delegado del autor, digamos, ¿eh? Por eso puede manejarse sin bajar línea. No es que su, digamos, en todo caso, su ideología se lo lleva puesto de manera tal de no poder generar un delegado retórico que lo diga mejor, ¿no? Y él lo genera. ¿Mm? Por eso no es confesional, ni nunca es confesional. La gran diferencia entre los poetas con los poetas confesionales es eso. Los poetas confesionales son incapaces, por distintos motivos, de generar un delegado enunciador. Entonces están vomitando desde sí mismos, ¿no? Desde su número de documento prácticamente. Y bueno, algunos son más geniales que otros, pero en general la poesía confesional es bastante sórdida, ¿no? Bueno, acá nunca ni llegamos a eso jamás, porque este yo enunciador es un yo delegado, es un yo creado, es un yo retórico, creado de una manera magistral, porque era un tipo que escribía, hacía lo que quería con la palabra. Esa es la sensación que a mí me da. Bueno, este era que se llama Jornada. Bueno, paremos un segundito y si ustedes quieren decir algo, díganlo. Ahora, así me tomo un mate. A ver, Aurelio, ¿qué te parece? Vamos a molestarlo un poco, Aurelio. Larga la guitarrita Ella tiene y habla un poco. ¿cómo se llama esto? Una cosa de santo, no me sale la palabra. Aurelio, Con- sí.
Es el Con Beato la luz del Aurelio. techo te hace un efecto, claro, Aureola, sí, tenés como una un aureola. círculo alrededor de... Sí, sobre todo eso, sí, sobre todo eso. Estaba muy concentrado, nada, estaba te lleva puesto. No, no. Eh, es largo, hay como un encantamiento, ¿no? Hay como yo debo reconocer que a mí, Juan L., tengo que confesar, me cuesta sobre todo esos poemas largos, porque hay unas idas y vueltas, esas preguntas, repreguntas. Llega un momento en que, bueno, si uno no lo encara con paciencia, eh, eh, no lo encara con tiempo, a veces se pierden esos meandros de ese discurso como te decía, te lleva puesto. Pero evidentemente, cuando uno entró y cuando uno logró enganchar, ahí se produce evidentemente una conexión con el paisaje, con algo que uno no sabe bien qué es, pero está. Eh, es un poeta, para mí, tengo que reconocerlo, es un poeta difícil, Sí, difícil para sí, sí. encararlo. Sí. Claro, lo que pasa, viste, que yo no quiero decir la palabra difícil porque la gente se asusta, viste, con esas cosas. Pero, digamos, es un poeta que hay que entrarle de a poquito, viste. Pero en general, viste, los grandes poetas, todos, ¿no? No se dan a la primera, viste, hay que insistir un poco y ponerle un poco de buena voluntad más que de paciencia, ¿viste? Paciencia cuando tenés que hacer la cola en el supermercado. Pero está bien eso que decís vos. Ahora, vos fíjate, vos, ustedes, qué sé yo, no hay por qué tampoco comulgar con el discurso, o sea, pero acá hay dos cosas, y eso es lo maravilloso en todo caso, lo maravilloso, qué sé yo, lo interesante de cualquier discurso poético, ¿viste? Que a uno le permite, aún siendo muy distinto su temperamento del temperamento del poeta que está leyendo, le permite, por un momento, al menos mientras transcurre la lectura, participar casi completamente del sentimiento del autor. Después, bueno, por ahí uno después lo deja, vuelve a su inercia, ¿viste? No es que después de esto vas y vas a escribir así, no, porque no, es que yo, no está en uno, o sea, esta no es mi retórica, de ninguna manera, pero sí la disfruto, o sea, es como que te colaste en algún lado y podés ver una cosa que de otra manera no verías, ¿no es cierto? Y hay otra cosa que a mí me produce, es que este tipo está diciendo cosas que me atañen a mí, y que yo no sería capaz de decir, y que no voy a ser capaz de decir de ninguna manera, menos de esta forma. Entonces, eso me tranquiliza, porque es una especie de conocimiento que el tipo proporciona, ¿no? Pero de conocimiento, no de información. O sea, yo me conozco por ahí mejor a través de este tipo que dijo esas cosas, porque es un casi dentro de otro casi dentro de otro casi, ¿viste? Son cosas muy sutiles, ¿no? Y a la vez después inmediatamente todos esos casi vuelven a estar cuestionados con un interrogativo. Este, entonces, bueno, me pone a mí en un lugar de ver cosas, que después me doy cuenta que yo mismo las sentía y ahora al verlas, o sea, me doy cuenta cuando las dice el tipo, no cuando las digo yo mismo en mis propios textos, tal vez, ¿no? Pero eso nos pasa a todos, con tantos poetas. Incluso le pasará a alguno con los textos que escribe uno, que uno no tiene la menor idea, porque no es la intención tampoco. Pero bueno, entonces el tipo logró este registro y tiene una obra extensa. Sus obras completas son 1300 y pico de páginas, ¿viste? Imagínate que si viste, vos decís que es un poeta difícil, te regalan el ladrillo ese de 3 tomos, ¿viste? Bueno, te vas a un monasterio y te clausuras ahí a leer a Juan L. Ortiz, ¿viste? Pero tampoco es la idea. Estas cosas ahí, ¿viste? Hay que ir picoteándolas, ¿viste? Tampoco en orden cronológico, no es necesario. Es un tipo que no cambió mucho su retórica. Sí fue de líneas más breves a líneas más extensas.
pero eso, el trasfondo siempre el mismo. ¿Vos, Sergio, querías decir algo? No, no, no. Simplemente lo siguiente, digamos, uno vive en una ciudad, ¿no es cierto? Yo soy, como dirían, vamos a traer a algún rockero, un bicho de ciudad. Entonces, Bicho, sí, de ciudad no sí, me consta. bueno, sí, de conurbano, digamos, Sí, pero obviamente que la poesía ligada al paisaje que uno habita es una poesía siempre más cercana, ¿no es cierto? Es decir, la claro, poesía sí. del asfalto, la poesía de la ciudad, la poesía de la calle, la poesía, y a uno le cuesta, por ahí como decía este, Aurelio, a mí personalmente me cuesta porque uno se tiene que poner en ese ámbito, ¿no es cierto? Una cosa es ir un domingo a contemplar el río y otra cosa es haber nacido y vivir al lado del río, al lado de un paisaje de la naturaleza pura. Sí, 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 Obviamente, en el caso de Juan L. hay como diríamos, una especie de panteísmo, pongámosle ese nombre, sí. digamos, es como que la naturaleza está animada permanentemente por el espíritu, por el alma del mundo, ¿no? Cosa que a mí personalmente no me pasa. Es No, decir, por claro, más que claro, claro. un limonero que tengo acá cerca y algún pino, la naturaleza no convivo con ella. Sí. Entonces, bueno, hay que meterse en ese mundo y por ahí para la persona que está ahí es mucho más fluida la relación con lo natural. No, eso Eh, seguro, sí. Estaría bueno ver también la relación que ha tenido históricamente la poesía con la naturaleza. Yo creo que desde, no sé, desde Parménides en adelante hay una relación estrecha, ¿no es No, cierto? seguro que sí. Es Ahora, como que, viste, lo que hoy es como que estos poetas están exaltando lo natural, porque uno lo ve permanentemente, hay una exaltación de lo natural que a uno le cuesta, a mí personalmente me cuesta mucho, ¿no es cierto? no, No seguro, porque sí. no esté bueno, sino porque no es mi ámbito, nada No, más más. vale, viste. Ahora, hay una cuestión también, viste, y esto creo que ya salió en alguna otra oportunidad, este tema de la naturaleza, viste, contra lo urbano. O no, sí, bueno, los diversos entornos, ¿no es cierto?, que van generando distintas maneras de dar cuenta, ¿viste? Eh, a mí me parece que, vos decís, esta exaltación de la naturaleza, no es una exaltación en realidad, es simplemente, ¿viste?, asomarte a la ventana y hablar de lo que estás viendo. No es en detrimento de lo urbano, digamos. Y lo mismo pasaría en el sentido inverso, digamos. Obviamente, si yo vivo en Corrientes y Callao, no me voy a poner a hablar, ¿viste?, ni del río, ni de las garzas, ni de nada por el estilo, Vos, ¿viste? Voy a vos, hablar de los... Sí, Virginia, vos, Isaías, lo o que vos. decís es, Sí. vos lo que estás diciendo es algo así, a ver si te interpreto. Como que uno usa, que podemos estar hablando todos de lo mismo y que cada uno usa las herramientas que tiene a mano, algo por el estilo, es lo Sí, yo que... creo que sí. Sí, sí, en ese sentido sí. No, No es que pero el tipo esté pero exaltando lo natural, él vive no en digo eso. exaltando, pero la naturaleza tiene ese halo de pureza, ¿no? Que por ahí no lo tiene, digamos, un edificio, o no lo tiene una esquina, o no lo tiene un auto, ¿no? Es Sí, decir, yo no muchas veces estaría con tan vos hemos seguro. visto que los expresionistas hacían referencia digamos, a los rascacielos, a los helicópteros, a cosas que, viste, y bueno, había poesía en eso también, no digo que tenga que ser así, pero en la naturaleza en sí tiene el halo de que ahí no está mancillada, o es lo que se nos presenta Intervenir. frente nuestro como lo intocado por el hombre, como aquello casi sagrado, digamos, no necesariamente tiene que ser una visión religiosa, pero No, no, sagrado no. en el sentido de que está ahí con cierta pureza que nosotros los seres humanos cuando nos acercamos a ella es simplemente para dañarla. Entonces yo creo que en este poeta como en otros, una cosa es hablar de la parra y el aljibe, pero en la parra y el aljibe ya está lo natural. Y otra cosa es este tipo de poesía donde me parece a mí, ¿no? Una cuestión de ver a la naturaleza como lo otro, pero lo otro en el sentido casi puro, ¿no? Yo Pero no creo Eh, que intervenir.
Mm. Claro, A ver, exactamente. Mónica. Me parece que él utiliza como la naturaleza porque está inmerso en eso y mucha palabra y palabra y palabra como para terminar diciendo la inconsistencia de la palabra, del lenguaje. Entonces es bastante frustrante y es angustiante en algunos momentos, Sí, porque es que si lo hiciera con edificios y con calles y con otro paisaje, Mm, pasaría lo mismo, lo mismo. porque es como arrima, arrima, es como va rimando, anda, desanda y todo para decir que es inconsistente. sí. Lo Para decir inefable. en Hay que definitiva que lo que está ahí soportarlo. afuera no Claro, sabemos lo que es, y estamos que, viste, pedaleando en la nada. Eso, Sí, está ahí, viste, está ahí, eso. está la no, del río, la pajarito, el coso, pero pero él bueno, hace un testimonio como una conversación. sí, O sea, él claro, conversa. Un poco como me hizo acordar a Atahualpa, es decir, yo converso con las cosas y la guitarra y qué sé yo, para terminar diciendo, bueno, yo soy la madera. O sea, de alguna bueno, manera hay un ensamblamiento, es como un ensamblador, ¿no? El poeta es un poco eso, un ensamblador. sí, Al nombrar también, al nombrar el mes de octubre, todas las resonancias que tiene, o, por ejemplo, a mí me asoció a Alfonsina, quisiera esta tarde divina de octubre, o la Revolución Rusa de octubre, no sé. bueno, La poesía tiene eso evocador que creo que es sí. maravilloso. Yo lo que ¿Puedo no, decir Un beneficio. algo? sí, dale, a A ver, mí lo que, a mí lo que me gusta de este poeta es que termina siendo bastante original en su tiempo, cómo él se toma del paisaje para hablarnos de todos los dolores de la humanidad sí, a través de eso que ve. Y eso es lo que me parece que le valoro un montón, porque si uno empieza a mirar verso, a leer verso por verso, encuentra todo lo que nos va diciendo de las criaturas, como él dice, Mm. y habla de todos los dolores, las alegrías, todo sobre la humanidad. Me parece que eso es lo que mucho me gusta. sí, claro, totalmente, sí, o sea, él da cuenta también, bueno, del sufrimiento de las criaturas esas. Las criaturas, bueno, son sinónimos de esas De cosas que todo. andan por ahí, y están expuestas a lo que no Y sabemos también cómo, es el cómo hombre, las es. También es criaturas, el hombre, son claro que sí, todos, por claro. supuesto, sí, 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 sí. Y eso es Pero muy importante lo acá que hace. la cuestión es lo que dijo Sergio hoy, viste que yo entiendo perfectamente a lo que te referís, pero yo no termino de hacer digamos, la diferenciación entre la naturaleza y, por decirlo de alguna manera, lo urbano, qué sé yo, no sé, viste, ese planteamiento de la naturaleza que vos hacés como cosa, digamos, comillas, pura, viste, o qué sé yo, o cosa a la que el hombre solo podría dañar, o perjudicar, ¿viste? O contaminar. Sí, bueno, obviamente la realidad va un poco por ese lado. ¿Ves? Esa concepción de la naturaleza me parece que es como un tópico, ¿viste? Que viene de otras épocas. O sea, porque yo no la termino de ver ni siquiera en esta poesía de Juan L. Ortiz. O sea, él utiliza la naturaleza porque es la materia prima. ¿La naturaleza qué es la naturaleza además? ¿Viste? Porque un edificio es la naturaleza también por delegación, ¿viste? Por evolución o por transformación, lo que antes era otra cosa, ahora es el obelisco o es un semáforo. Lo que Es- pasa es que hay un cierto extrañamiento, Isaías, de acuerdo a la materia prima que lo rodea a cada uno. sí, Yo, en claro, no, alguna eso medida me sí. pasa eso con lo que dice Sergio, a mí me pasa por ahí en esta cuestión del extrañamiento de la incorporación del paisaje que uno no tiene. Exacto, no, no, eso lo entiendo, sí, eso estoy de acuerdo, a mí también me pasa, claro que sí, viste, por supuesto, viste, pero digo, no veo una contraposición entre lo que se llamaríamos naturaleza y cosa artificial, viste, para mí no es una dicotomía eso, Es su pero bueno, lenguaje, es el lenguaje de él. claro, es el lenguaje, o sea, el lenguaje está hecho de su entorno.
como dijo Mónica recién, o sea, la cuestión es usar las Claro, palabras para dar cuenta de eso, de qué va a hablar el tipo, si está metido ahí, claro. es Como un un bicho. chico, alguien que trabaja en una fábrica y habla de las cosas de la Bueno, fábrica, claro, pero en realidad está hablando de la infinitud. todas estas dudas, estos sufrimientos que él plantea, digamos, de las criaturas, o la maravilla que le producen las apariciones de, qué sé yo, de un pájaro, de una flor, esas cosas se dan en un entorno urbano también con otros elementos. Sí, pero Isaías, vos no ves que hay como una, digamos, como una idea de que eh, la sabiduría, la paz, el zen, eh, digamos, está vinculado para estas personas con lo natural. Yo lo que me pregunto es, no lo que me pregunto, es lo que yo digo, que ¿por qué necesariamente tendría que ser así? ¿No es cierto? Si a él Mm, lo ponen en ese lugar, es sí, porque hay algo en lo natural que parecería darte un halo sí. de paz, De calma. No, de, sí, o sea, no vos sé, decís, me sí, preguntás por qué tendría que ser así. Bueno, yo también me lo pregunto, o sea, el tema, comillas, sabiduría, qué sé yo, sabiduría, viste, es una, viste, eh, bueno, no importa, se llama, dijimos hoy, el tipo era como un maestro zen, ponele, cosa que eh, tampoco sé lo que es, no importa, no sé nada, pero eh, digamos, pero y yo te si el digo, lo que Zen digo es que funciona, si el Zen funciona, Mansi, en todo caso, funciona en el río y funciona dentro de un ascensor y funciona en la eso es caldera de lo un que yo digo. edificio. Es decir, Claro. no sé, suponete Mansi también puede ser un Zen. Pero por ¿Entendés? supuesto, Uno no sí. lo ve como un Zen a Mansi, Ah, porque bueno, pero por no está prejuicio. cerca de un río, no está cerca de un árbol, no está cerca de un gorrión, está en Corrientes y Callao. Entonces, Bueno, no hay Zen y Corrientes y Callao. ¿Por qué no hay Zen y sí Corrientes? hay, o sea, claro, pero sí, o sea, el Eso es lo tema está, La puesta del sol en los edificios es linda es igual. otro material de trabajo, pero si es que hay eso, si es que existe, cosa que yo no está afirmo, bien, no, no, en no. todos lados. Vos Pero leé el viste lo que. poema, está bien, fíjate el poema Tabaquería de Pessoa, Sí. y ahí tenés, o sea, si eso no es el Zen, en todo caso, estamos exagerando, estamos bastardeando la palabra, ¿no? Pero digamos, No, no, no. si eso no Pero es una visión, la imagen del maestro en Oriente, siempre la vas a ver, viste, al lado de la montaña, del monte bueno, Fuji. pero eso es porque eh, mira, son no lo escrituras vas de a hace ver, no lo 500 vas a ver en un años. bar de corriente, en un bar ahí de Callao y Sí, Suipacha, ¿viste? Lo vas bueno. a ver al tipo ahí mirando El la nieve. maestro, el maestro de No, Zen, el maestro de Zen Ikkyu Soyun, que era un maestro del año 600 o 700, le decían que era heterodoxo para hacerlo suave, ¿viste? Para no bardearlo más, pero era un tipo que andaba por los prostíbulos y por las tabernas, y era un maestro Zen, ¿viste? Y la sabiduría, si vos querés llamarlo así, este, Pero tendría un árbol de cerezo al lado. Claro. sí, como todo el mundo. No, pero no, está bien lo que plantea Sergio, pero para mí Por no ahí hay es tal cierto, vez. ojo, por ahí es cierto, la sabiduría está ahí y Está nosotros en estamos o lejos sea, de si todo es que tipo de existe algo así, sabiduría. está en cualquier lado, está en la mirada, está en cómo se Tenemos que da ir a un cuenta de monasterio, en vez de estar algo. acá tendríamos que estar en un monasterio, todo, y No, bueno, Mm. qué sé viste, no, yo no quiero, no, no, A no. mí Quiero me estar. parece perdón, Isaías, no, me parece un recontra tema el que planteó Sergio, porque me Sí, parece que a la literatura y especialmente a la poesía le lleva mucho tiempo trabajar con determinados materiales de lo cotidiano que uno supone que no tienen prestigio de repente. Yo me acuerdo ahora un poema de Valeria Tentoni, que es una chica que escribe poemas, habla sí, sobre la sí. heladera del supermercado chino, que es una genialidad. Ahora, ¿a quién se le puede ocurrir hacer un poema sobre una heladera que hace ruido en el sótano de un supermercado chino, ¿no? Y con un medio de transporte, por ejemplo, con un colectivo, con un auto. El tren, por ejemplo, ya tiene prestigio, porque es un medio de transporte muy antiguo que fue poetizado, tiene su lírica. Lo que pasa es que con las cosas que más prestigio tienen, que tienen que ver con la tradición de la naturaleza, nosotros no tenemos vocabulario, porque los hombres de ciudad sabemos los nombres de una docena de plantas, de flores, de animales y después no conocemos nada más. Entonces vamos a leer la poesía de un romántico del siglo XVIII, del siglo XIX,
y nos quedamos sin entender el 80% de las cosas, ¿no? Sí, y sobre todo Entonces, que la es todo un cabeza que tema. tenía el tipo cuando escribió eso, quedamos afuera de esa cosa, ¿viste? Está bien, pero, Pero ¿viste? perdón, me Sí, Pero, acordé de Rosa de Luxemburgo. Hay un libro maravilloso que estando en la cárcel un montón de años escribió un herbario, hizo un bueno, herbario está con los bien. dibujos de cada hoja y las cartas que se escribía con las amigas. Ella describía su sufrimiento a través de las hojas, de la descripción de las hojas. Es una maravilla, pero bueno, yo creo que ahí también está la poesía, la creatividad, ¿no? La Claro, o creación. sea, el tema es cómo se da cuenta, pues digo, de cómo da uno testimonio en todo caso de lo que está viviendo. Yo estoy acá y ¿de qué voy a hablar? De lo que estoy viendo, ¿viste? Eh, Saquemos la palabra sabiduría, es tan espantosa la palabra sabiduría, porque nadie sabe nada de nada en realidad, en todo caso, de última, qué sé yo, de qué sabiduría con respecto a qué. O sea, nada. Este tipo, dijimos, era un maestro zen, comillas, qué sé yo, era un gaucho socarrón que los gastaba, los pibes también, ¿viste? ¿Qué hay de naturaleza en las anfetaminas, por ejemplo? Y el tipo iba a Claro. un sitio de las anfetaminas. Este, pero está bien, es todo naturaleza, de último, si uno quiere, ¿viste? No importa. O sea, No, bueno, pero me parece que el tema es la proximidad que uno pueda sentir, porque por ahí es un poco como que está lo que bien. decía Ahora, David, ¿no? Por ahí te sentís más cercano a las cosas que te rodean a vos que a las que le claro, rodeaban. está bien, A mí pero también me costó llegar a ahora, Juan Elio. eso es parte de lo que decía hoy Aurelio, de que es un poeta difícil, tal vez. Esa es una de las constituyentes. Pero ¿qué pasa? No nos dejemos alucinar por la naturaleza en este caso. Porque, o sea, en todo caso, Sergio, qué sé yo, fijémonos en los abstractos que él está describiendo. ¿Viste? Porque te está hablando de un sentimiento adentro de otro sentimiento, adentro de otro sentimiento, ¿viste? Y está hablando de una dicha que de por sí es un abstracto, pero con una dicha llena de matices o es casi una dicha. ¿No les parece, amigos míos? Dice el tipo. Eso se puede decir en cualquier entorno, ¿viste? Fijémonos en los abstractos que él pone en juego, en este caso dentro de un entorno natural que le era propio, ¿viste? Me parece que por ahí va un poco la cosa. De su Parece a mí, niñez, yo que sé, bien, tampoco es también. una clave de interpretación, ni mucho menos, porque yo tampoco lo entiendo, ¿viste? Y también me resulta extraño, claro que sí, pero bueno, ¿viste? Yo creo que va por el tema ese. Bueno, vamos a leer una cosa más, ¿no es cierto? Hablando de la naturaleza y de la ciudad, viene más o menos bien con esto. Que se dice así, deja las letras y deja la ciudad. ¿Qué te parece, Sergio? Acá lo tenés, ¿viste? Vamos a encontrar las letras a orilla del... porque la ciudad es el hombre, La ciudad es Isaías. el hombre, claro que Entonces, sí, es la dejá las cultura. letras y dejá al hombre. Andate ahí Claro. a mirar el arbolito, decir. Deja Es las eso. letras y deja la ciudad. Vamos a buscar, amigo, a la Virgen del Aire. Yo sé que nos espera tras de aquellas colinas, en la azucena del azul. Yo quiero ser, amigo, uno, el más mínimo de sus sentimientos de cristal, o mejor, uno, el más ligero de sus latidos de perfume. ¿No estás tú también un poco sucio de letras y un poco sucio de ciudad? Sigue, sigue por entre la benzina, sobre la lisa pesadilla de las calles extremas, hacia la gracia de las huellas. Ay, la ternura de octubre, a las 9, ya hace por aquí flotar a la pesadilla en celeste de agua. Pero derivemos rápido del lado de los caminos del rocío, invisible, casi, lo adivino, en el seno mismo de la luz. Sentémonos, mi amigo, entre estas niñas rubias que suben y bajan altas por unas orillas de jardín, apoyadas contra los cercos sobre un rumor de enredaderas. El sol ha bebido sus propias perlas y hay apenas de ellas una memoria por secarse. No temas, no temas y mira, mira hasta las islas. ¿Viste alguna vez la melodía de los brillos? ¿La viste ondular todavía de gasa desde tus pies al cielo sobre el río?
o la misma ciudad a lo lejos es una música blanca con unos silencios amatistas. Y ahora torna la vista alrededor, saluda como un aura a estas humildes gracias de miel, capaces, sin embargo, de atraer hacia sí a las abejas todas del día y de volver de margaritas a la melancolía más flotante. No la sientes curvarse bajo un amor transparente en un hálito de alas, o es solo la cortesía más misteriosa entre esa que inclina alternadamente a los otros finos tallos, ante algo que al parecer es la respiración de un dios, al parecer. Saluda también a sus vecinas, menos subidas y más pálidas. Qué delicadísimo sueño de amapolillas más pálidas sobre un rastreo de taces serpentinos, y a las apenas malvas, medio escondidas entre espiguitas, pétalos de alba, a su pesar, con sus secretos amarillos, y a las apenas niveas por bordadas del país de Lilliput, pero que visten, igual que a una novia, a toda la gramilla, a las más sin nombre que se van con los alambres libres en una fuga preciosa de piedritas, a las más sin nombre, ¿no? Y al trébol de allí, loco de verde y miniado de sol, increíblemente miniado de sol en primores casi íntimos, pero que extenúan a la brisa. Y a las verbenillas, por cierto, de aquí, oh, la más dulce sangre labrada por los misterios para los misterios de la hierba, y a esos emblemas de llama perdidos de los trigos, más que blasonan del mismo modo todo el aire, y a esos recuerdos de la luna, aparecidos de seda, hay en una vigilia de espejos que se busca a su vez en su infinito todavía, ¿eh? Pero no olvidemos, mi amigo, a las esbeltas criaturas que arden el azul allá delante, no se sabe qué sacramento etéreo. No olvidemos, mi amigo, a las criaturas de los cardos, ni olvidemos a aquellas que ya parecen abisales con su pasión de cielo sobre el susurro trepador. Reverís de qué abismo hacia otro abismo del Burucuyá. Y no habremos comprendido, es cierto, a todas, cómo abrazar, mi amigo, a estas miríadas del beso que van estrellando, se diría, todos los minutos, con todos los pétalos y todos los fuegos del suspiro. Sigue, sigue, es un largo poema, no lo vamos a leer todo, ¿no es cierto? Pero vamos a leer la última parte. Pero la viste a ella, acá volvió ella, con mayúscula, pero la viste a ella, amaneciendo aquí, ella de la espuma de las matas, Venus de las colinas, ella sobre un flujo de jardín, virgen profunda, está toda aún de cabellos. Buah, ahí lo tenemos. Bueno, pero ahí está lo que dice Sergio. Hay una idealización de la naturaleza. La crueldad de la naturaleza no aparece. Lo que se come una cosa a la otra, lo que No, destruye, todo aparecen esa otros, otra ¿eh? parte Sí, de la sí, sí. naturaleza no está. Yo, Bueno, No, no tiene un aire a Olga Orozco, perdón, Marosa Di Giorgio, la uruguaya, sí, sí, con las sí, en cierto plantas, con las modo. flores, con la Lo que pasa, margarita, con los yo creo Me que tiene cardos. parece un que Marosa era aire, más un aire- es carnosa. distinto. yo creo que tiene un aire a Rousseau. Esto es Rousseau puro. Está, está haciendo un catálogo de las florcitas Sí, insignificantes. Rousseau, ese es el hombre natural, la naturaleza ahí, como lo intocado, Bueno, queda donde hay que... pendiente. Vamos, el próximo va a ser un debate ciudad versus naturaleza. Ahí Eh, va. Sí. Vamos a esgrimir poetas urbanos, los vamos a tirar contra poetas de la naturaleza. No, no. Yo creo que la ciudad es una gran manifestación de la naturaleza también. Ah, yo creí que ibas a decir del demonio. No, no, no. No soy gnóstico. Bueno, más o menos, un poco, pero no tanto. Este, bueno, este fue Juan L. Ortiz, espero que les haya Bueno, gustado. Queda todo abierto ahí para que gracias, lo lean muchas y lo lean de gracias. a poco, ¿viste? Vayan picoteando, ¿viste? Esto es como sacar aceituna de un frasquito. Si no es mucho, ¿viste? Pero, así que bueno, espero que les haya gustado, ¿eh? Nos vemos,
No sé cuándo, Sí, dentro de muy unos bueno. 15 días nos veremos de nuevo. Un gusto el encuentro. Yo estoy redondeando otro seminario más formal que ya se lo voy a Bueno, enviar. ¿Mm? A ver, Virginia tiene un Chao. chivo, me parece, ¿no? ¿O Nos no? vemos. ¿Tenés algún chivo, alguna cosa ¿Eh? para No, alguna? saludaba. Ah, salir un saludo. No, porque el aparejo se iba a hacer el 10 de abril y es el paro, así El que paro de la CGT. estamos con la grilla de la Bueno, biblioteca, así que el ahí. martes voy a enterarme a ver cómo Los repartimos muchachos de los... la CGT esgrimieron como uno de los motivos del paro sabotear el aparejo, ¿viste? Así que, ¿qué no vamos a No hacer? lo lograrán. Va a haber que negociar. Vas a ver Sería que el lo van a único, levantar, sería el único día que puedo ir, Virginia. Mira vos. el del paro. El día del padre. Bueno, Claro. este, Y unos días por acá también. Yo había visto el 10, dije, bueno, el 10 capaz puedo ir. bueno, No, ¿ves? Bueno, Bueno, bueno. lo bueno, pasamos al mar. acá tenemos el Nos vemos. paro. Bueno, hasta la próxima. bueno, Nos Gracias. vemos. gracias. Gracias, Chao. chao. Ahora.